Juan W. Yates. Él va al banco, un joven de unos 15 años, mal vestido, en Georgia, Estados Unidos, y va al banco con una pregunta: ¿puedo depositar mi dinero en el banco? El aspecto de Juan W. Yates era de miseria, era de pobreza, y le pregunta a la cajera: ¿cuánto quieres depositar, Juan? Juan dice $4. ¿A qué nombre? Quiero que se abra una cuenta a nombre de Juan W. Yates y compañía. La cajera pregunta: ¿y quién es la compañía? Dios, contestó Juan. Solamente hoy he recibido el sueldo del primer mes y estoy empezando una cuenta de diezmo. Esto es dinero de Dios. Posteriormente, Juan W. Yates fue cajero de ese banco, fue contador de ese banco, fue gerente y termina siendo el jefe de sección de abastecimiento del ejército de Estados Unidos. El tema de hoy tiene que ver con el diezmo, esa pregunta que tiene tantos contradictores y pregunta que tiene tantos interrogantes. ¿Para qué se diezma? ¿Es realmente un principio bíblico? ¿Es realmente tiene bases bíblicas? ¿Para qué se diezma? ¿Cuál es el sentido entonces de diezmar? Primero vamos a ver el origen del diezmo. El término en griego es apodekatos, que significa pago, significa dádiva de una décima parte, y en el hebreo tiene que ver con el masher o masra, que significa sencillamente el 10%. Génesis 14, 18 al 20, el libro de Génesis, el libro de los principios, capítulo 14, versículo 18 al 20, encontramos la costumbre de contribuir con el diezmo. Vemos que no se originó con la ley mosaica, porque siempre se asocia el diezmo con la ley mosaica. En Génesis, reitero, 14, 18 al 20, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí encontramos entonces en este pasaje de Génesis, reitero, que Abraham diezmó mucho antes que Israel llegara a ser una nación y 400 años antes de que la ley fuera dada. Ni era peculiar en los hebreos, se practicaba en otros pueblos de la antigüedad. Abraham, después de derrotar a Kedarlaomer, se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y a él Abraham le dio la décima parte del botín al sacerdote y rey. El interrogante es: ¿quién era este misterioso sacerdote? ¿Era Sem, como algunos creen? Era la persona más anciana que vivió, 600 años. Génesis 11, 10 al 11. Génesis 11, 10. Estos son los descendientes de Sem. Era de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Muchos entonces creen que si este rey, este misterioso sacerdote, era Sem. Este Melquisedec, este Sem, aparece como una cristofarición del Salvador en el Antiguo Testamento, antes o anterior a Belén. Dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Abraham lo reconoce
y acata el ofrecer tributo y recibe su bendición. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Abraham no actúa solo a título propio, sino como una figura corporativa, es decir, representa a toda su descendencia, al titular de la promesa. En Hebreos capítulo 7, versículo 9, dice: y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, entre las que se encuentran la tribu de Leví, y si es el padre de la fe espiritual, las mismas bendiciones entonces de Abraham son míos también, nos representan. ¿Qué hace Melquisedec? Melquisedec saca vino y lo bendijo. Una vez mencioné esto, habla de la obra futura de la cruz de Cristo. Primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia. Después que lo bendijo, entonces le dio los diezmos de todo entonces lo que él tenía. El segundo aspecto en este tema entonces de para qué se diezma, encontramos a quién se le entregaba estos diezmos. Números capítulo 18, versículo 20 al 21. Números 18, 20 dice: Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Aquí entonces, en este texto de Números, primero, de a quién se entregaban los diezmos, encontramos que era a los levitas. Era la compensación por su ministerio, el servicio en el tabernáculo, el servicio en ese tabernáculo de reunión. Ellos sacaban el diezmo de los diezmos, que era esa ofrenda mecida. Los levitas que servían en el templo eran sostenidos por el pueblo, y el sacerdocio entonces era sostenido por el pueblo y los levitas por medio del diezmo. El diezmo, según lo encontramos aquí en Números 18, 21, es perpetuo. Era para los hijos de Israel por su ministerio, porque no tienen heredero, porque sirven en el tabernáculo y porque era un pago por su servicio a Dios. El diezmo es una cuenta que pertenece a Dios, la cual manejamos a su favor. El diezmo mantiene activa la cuenta de los tesoros del cielo. Las ofrendas liberan la bendición, pero el diezmo no es un edicto arbitrario de Dios. Cuando leemos en Levíticos capítulo 27, encontramos que el diezmo es cosa dedicada a Jehová. Es ese Sherén en hebreo, que está dedicada a Dios, y por lo tanto, como está dedicada a Dios, es santa para Él. Malcolm McGregor tiene un libro que se titula Tú y tu dinero. Y él en ese libro dice que si después de 3 meses de diezmar, usted es incapaz de pagar sus facturas, dice que se las envía a él, que él se las paga. Pasaron 14 años y nadie mandó ninguna factura. En Génesis 28, 22, encontramos que Jacob promete los diezmos. Génesis 28, 22.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Aquí entonces está que Jacob, el otro patriarca, promete los diezmos. El rey percibiría el diezmo en una época más tardía, como lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Primer libro de Samuel 8:15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dárselo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos para emplearlos en sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido, pero entonces Jehová no os responderá. Esta es la respuesta que le está dando Samuel cuando el pueblo le está pidiendo rey, danos rey, como las demás naciones. Él está diciendo, ¿ustedes quieren rey? Mire lo que tienen que hacer. Van a diezmar el grano, las viñas, se lo dan a los oficiales y tienen que diezmar de los rebaños, de todo lo que ustedes tengan. Aquí hace referencia entonces a que el rey percibiría el diezmo. Prevé mejor, que el rey recibirá el diezmo de los campos, de las viñas, de los ganados. Era lo que sucedía en los también reinos vecinos, como lo encontramos en los textos Ugari, el diezmo, el texto Ugari, Acadios, sería Mazarou o Erretu, pago colectivo de las aldeas anual al ritmo de la cosecha. Entonces el diezmar, por literatura extrabíblica, es el concepto común en todas las partes del antiguo Medio Oriente. Se exigía un diezmo para realizar ceremonias religiosas en la Babilonia del siglo VI a.C. En Palestina, en el siglo XIV a.C., también encontramos unos documentos ugaríticos de los hititas en el norte de Siria, alrededor del año 1375 a 1340 a.C., y hace referencia al diezmo como un impuesto real. Entonces no es solo un concepto dentro de la ley mosaica, entonces no es solo un concepto de la nación de Israel, este es un concepto, reitero, por literatura extrabíblica, de que todo el antiguo Medio Oriente tenía la práctica del diezmo. Ambos propósitos del diezmo, tanto para las celebraciones sagradas como para el rey, también aparecen en relatos del judaísmo bíblico. El 10% en Mesopotamia se daba en todo producto agrícola, ganado, ovejas, esclavos, asnos, tela, madera, plata, oro, etc. Cuando se constituyó efectivamente la teocracia, al regreso de la cautividad, el pueblo de Israel se comprometió solemnemente a pagar al templo 1/3 de ciclo al año, las primicias de la tierra y de los rebaños, el diezmo del suelo y ciertas entregas de leña, como lo registra el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 33 al 40. Hombres íntegros estaban encargados de recaudar, almacenar y distribuir estas contribuciones. Posteriormente, Ezequías organizó y supervisó la colección y almacenamiento de los diezmos y ofrendas, como nos lo registra segundo libro de las Crónicas 31:14. Segundo libro de Crónicas 31:14. El levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a su cargo las ofrendas voluntarias para Dios.
y la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y las cosas santísimas. A sus órdenes estaba Edén, Miniaín, Jesúa, Semaías, Amarías, Secanías, en las ciudades de los sacerdotes para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, lo mismo que al menor. Entonces, aquí reitero, en Crónicas habla de Ezequías organizó y supervisó ese almacenamiento de diezmos y ofrendas. El tercer aspecto, en para qué se diezma, cuál es la razón. Nosotros debemos movernos más por principios. A veces se toma para el diezmo a Malaquías, por cuanto toda la nación me habéis robado, y masacramos al pobre Malaquías hablando de los diezmos. La temática de Malaquías es otra, su contexto, su tema principal no es los diezmos, porque hablar de diezmos a la luz de Malaquías, el diezmo es para los incrédulos. Por eso dice, probadme en esto ahora. Entonces, a ver, incrédulos, venga, diezmen. ¿Cómo estamos diezmando nosotros? ¿Como incrédulos o como creyentes? Entonces manejamos más bien los principios, y aquí les voy a mostrar el principio de los diezmos, la base del diezmo. Entonces, ¿para qué se diezma? ¿Cuál es el propósito de diezmar? Es más por principio. El principio lo encontramos en el libro de Deuteronomios 14, 23. Que dice, comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escoja, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y aquí encontramos el principio, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este es el principio del diezmo. Para eso es que diezmamos, para aprender a temer a Jehová todos los días. Es decir, para que aprendamos a respetar a Dios. Ese temor a Dios, para eso es el diezmo, para aprender a temer a Dios. Y temor a Dios implica el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de conocimiento de Dios, hablamos de vivencia, hablamos de intimidad, hablamos de discernimiento en la palabra. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, cuando todos los días. Temor a Dios es relación de intimidad con Dios. Temor a Dios es respetar y amar a Dios. Y el diezmo es para que aprendamos entonces a depender de Dios, una dependencia absoluta, que no dependo entonces de mi profesión, no dependo de la empresa con la que laboro, la multinacional, sino que dependo es totalmente de Dios. Ese es el principio, esa es la base del diezmo. Nos regimos, reitero, por principios. El diezmo une al hombre con Dios. Es un pegamento, un pegante. Es un instrumento para unirme. Cuando se teme a Dios, se le honra. Cuando se teme a Dios, se le honra. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Note entonces, repito, si yo temo a Dios, entonces lo honro a Él. A veces nosotros decimos, no, es que este es mi dinero. ¿Realmente es nuestro dinero o es el dinero de Dios? Simplemente somos unos administradores de Dios. Nunca vemos un entierro con trasteo. Nunca vemos una tumba con caja fuerte. Por eso entonces decimos mi dinero, mi negocio, mi empresa, mi. Realmente eso no nos pertenece. ¿Cuál es el ejercicio que hacemos con el diezmo? Es como un arrendador
Cuando nosotros pagamos arriendo mensualmente, constantemente, cuando llevamos el dinero a la inmobiliaria o al dueño del predio, que no es mía, me la arrendaron, está en calidad de préstamo. Entonces yo lo que estoy haciendo es un ejercicio y estoy yendo al dueño y en el acto mensualmente de llevarle su renta, le estoy diciendo: esa casa no es mía, esa bodega no es mía, ese apartamento no es mío, es suyo. Y aquí estoy haciendo el ejercicio con esta transacción de traerle a usted lo del arriendo. Cuando diezmamos, le decimos a Dios, o estamos reconociendo que lo que tenemos es prestado. Si no lo hago, me estoy apropiando de lo que no es mío. Entonces, como administradores, eso no me pertenece. Y es el mismo ejercicio. Cada vez que traemos el diezmo, le estamos diciendo: Señor, esto no es mío. Ese trabajo no es mío. Esa empresa no es mía. Esa profesión no es mía. Simplemente estoy administrando lo que tú me has dado. En Deuteronomios, capítulo 26, versículo 12, Deuteronomios 26, 12, dice: el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse, y dirán delante de Jehová tu Dios: he sacado la consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero y a la viuda. Entonces, note, después de diezmar, según Deuteronomio 26, 12, nadie pasará hambre. Y ese es un principio grande. En el versículo 16 del mismo Deuteronomios 26, el 16 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas con estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí hay un mandamiento: con toda tu razón, con toda tu emoción y tus sentimientos. En el versículo 18 y 19 del mismo 26 de Deuteronomio dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos estos mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, para fama y para gloria, y para que seas un pueblo consagrado a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Entonces note que si obedecemos, Dios nos exaltará sobre las naciones, y dentro de esos 613 mandamientos que hacían parte de la Torá está el diezmo. Entonces, si obedecemos a Dios con el diezmo, Él nos exaltará sobre las naciones con loor, con fama y con gloria. Tenemos que entender que la obra de Dios es grande, como lo dice Crónicas 29:1. Cuando conocemos la clase de Dios que tenemos, así actuaremos. A veces decimos: no, mi Diosito, que me haga el milagrito. ¿Qué clase de Dios tenemos entonces? A medida que la obra de Dios crece, el efecto que trae sobre la sociedad es de bendición. Si la obra de Dios es grande, mi compromiso con respecto a la obra de Dios debe ser grande, y así veré cosas grandes. Todo lo que tenemos y damos es para Dios. Miremos Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas, 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para un hombre, sino para Jehová Dios.
porque la casa no es para el hombre, sino para Jehová. Cuando preparo una ofrenda, pensando que en lo que doy es para beneficio de un hombre, entonces lo que doy serán migajas y serán sobrantes. No es los que más reciben los que más tienen, porque entonces los mendigos serían millonarios. El que da más, el que más da, más tiene, es un principio. El judío no espera que le pidan la ofrenda, él la deposita, porque es una condición natural del judío, dar por la que ha desarrollado. Cuando doy para recibir, ¿la finalidad cuál es? Más necesidad. Pero mi finalidad entonces es recibir para dar. Si doy por amor, siempre tendré para dar. Primera de Crónicas 29:14 dice: de lo recibido de tu mano te damos. La pregunta es: ¿damos por necesidad? ¿Damos por interés? ¿O porque realmente amamos a Dios y amamos su obra? Hay mucha gente que sencillamente dice: bueno, la iglesia donde estoy no necesita de mis diezmos, tienen mucho dinero. El pastor donde me congrego es empresario, tiene dinero, no necesita de mis diezmos. Es que yo no le doy el diezmo a la iglesia, yo no le doy al pastor, aunque ellos lo toman, pero se lo estoy dando directamente es a Dios, porque le pertenece, es a Dios. El cuarto aspecto es que mucha gente entonces dice: ah, no, esto era en el Antiguo Testamento, esto era en la ley. Pues no hay separación de Antiguo y Nuevo Testamento, aunque es de hecho los libros del Antiguo y los del Nuevo, pero la Biblia es una integridad total de los 66 libros. Entonces siempre van a ver dónde está en el Nuevo Testamento las leyes, los preceptos acerca del diezmo. Entonces vamos a mirar lo que el Nuevo Testamento dice acerca del diezmo. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23. Dijo Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Tres elementos. Esto era necesario hacer. ¿Qué? Dar el diezmo de las monedas, de las cosas más sencillas, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces aquí Jesús está reiterando el diezmo. Si el diezmo no fuese del Nuevo Testamento, Jesús aquí hubiese abolido esta ley. Esto entonces era del Antiguo Testamento, ahora no aplica, ahora no está en función. No, Jesús ratificó este precepto y le está diciendo a los escribas, a los fariseos, les está diciendo entonces: vea, ustedes diezman de lo más pequeñito, de las hortalizas, de los ingresos más pequeños, de eso están ustedes diezmando. Pero eso no es lo más importante de la ley, porque ellos se jactaban en cumplirla. Entonces le dice: lo más importante de la ley es esos tres elementos: justicia, misericordia y fe. Entonces eso es necesario de hacer, pero no dejen de diezmar, entonces no dejen la justicia, van asociadas. Entonces Jesús, reitero, lo está haciendo una reiteración de ese diezmo. Lucas 11:42, también son pasajes del Nuevo Testamento. Lucas 11:42. Pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, deben ser justos, deben mostrar el amor de Dios y también tienen que diezmar. Escrito aquí por Lucas. Entonces estos dos evangelistas, Lucas y Mateo, está ilustrando la ampliación talmúdica de la ley mosaica, que aseguraba que todo lo que se come y crece de la tierra
tiene que ser diezmado. Hoy no tenemos fincas, no tenemos cultivos, entonces indica de que todos nuestros ingresos, todo lo que entre en nuestras arcas, en nuestro bolsillo, de eso debe ser diezmado. Los primeros cristianos contribuyen con el 10% y se usaba en la iglesia primitiva para reuniones de cristianos, para el mantenimiento de líderes, para alimentación de los hermanos pobres, el vestido de los hermanos pobres, para el entierro de los hermanos pobres, para las viudas, para los huérfanos, personas esclavizadas en las minas, para los prisioneros y para personas que eran desterradas a las islas, como el caso de Juan. En el Nuevo Testamento se nos enseña que no solamente el diezmo, sino todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que solo somos administradores. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí Pablo está reiterando, repito, que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, hasta nuestro propio cuerpo. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. También encontramos otro pasaje, ya leímos Lucas, puede ser Lucas 6:38. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, un principio, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Aquí reitero, entonces, nos habla de que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y que solamente somos unos administradores de lo que Dios nos ha dado. Si somos creyentes en la palabra, es necesario ajustarme a los principios eternos de Dios, diferente de la ley, la cual se puede abrogar. Dios, como nuestro Creador, nos da preceptos para nuestro beneficio. Hay otro tema interesante, es ¿qué pasa si me atraso con el diezmo? ¿Qué sucede? Porque a veces no me alcanzó el dinero este mes. Pastor, hoy no traigo el diezmo porque no me alcanzó, me tocó pagar otros recibos, las cuentas y no alcancé. Levíticos capítulo 27, versículo 30 y 31. Levíticos 27, 30. Encontramos que dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Entonces aquí está indicando sencillamente que si yo me atraso, esa quinta parte es equivalente al 20%. Si usted se atrasó en el diezmo de 2 meses, tiene que sumarle el 20%. ¡Uf! ¡Qué interés tan alto! Sí, a veces nos parece caro cuando nos prestan dinero al 5, al 10%. Aquí, si nos atrasamos con el diezmo, tenemos que sumarle el 20%. Entonces, a veces, de alguna manera, es mejor pedirle perdón al Señor: Señor, perdóname, no di el diezmo, me comí el diezmo que es tuyo, me lo comí, me lo gasté, perdóname, Señor, y prometo este mes ponerme al día contigo, porque entonces, si no lo hace así, por ley tenía que sumarle ese 20%. A algunos el diezmo no es para que Dios me prospere, a algunos Dios lo prospera, a otros no los prospera. Eso está claro en la carta de los Hebreos capítulo 7, versículo 4. Hebreos 7, 4.
Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, ya lo habíamos leído. Y versículo 8 al 9. Bueno, ciertamente el 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa, Abraham, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces note que otra vez en el Antiguo Testamento nos está reiterando que entonces el diezmo no es solamente de la ley mosaica, como lo vimos en la introducción, sino todos los pueblos del Medio Oriente practicaban esta ley, estaba dentro de su legislación, estaba dentro de su constitución política de exigir los diezmos. Y en primera carta de Corintios, capítulo 16, primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera carta de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, esto lo está enseñando Pablo a los hermanos de Corinto, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí está haciendo referencia, lo correcto es que yo el domingo lleve mi sobre de diezmo, tenga sobres en mi casa y yo durante la semana lo prepare. Los que trabajan independientes, entonces voy preparando mi diezmo y lo tengo listo y lo llevo el domingo. Aquí Pablo está haciendo referencia, estamos en el Nuevo Testamento, está haciendo referencia a las ofrendas y a los diezmos. Es que el judío no se cuestiona, pero ¿por qué tengo que darlo? ¿Pero por qué? ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Él no se está cuestionando. Entonces, ¿cuál es el propósito, para ir sintetizando, el propósito del diezmo en nuestro tema? ¿Para qué se diezma? Y siempre reitero esta la pregunta y acabamos de ver estos pasajes del Nuevo Testamento donde nos hace referencia al diezmo. Jesús lo ratifica, Pablo, la iglesia primitiva, lo están ratificando. Entonces el propósito del diezmo es mantenimiento del templo y de quienes allí sirven, del pastor, de su familia, los que sirvan en el templo. El propósito del diezmo es un mandamiento con promesa de gran bendición. El diezmo es un seguro de protección financiera contra los ataques del enemigo. Nos ayuda a reconocer también la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ejercitamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. El diezmo también nos ayuda a organizar nuestras prioridades. Es bueno tener en el presupuesto de gastos y mirar. Cuando vimos que el principio de Deuteronomio 14:23 es que es para que aprenda a temer a Jehová, para que aprenda a confiar en Jehová de los ejércitos, entonces está diciendo en mi agenda cuál es mi orden de prioridades. Manejamos presupuestos familiares, en las empresas y a nivel personal. Entonces en mi presupuesto de gastos, ¿qué ocupa el primer lugar? Y a veces cuando pedimos, bueno, muéstrenos su presupuesto de gastos, entonces está arriendo, servicios, medicina, todo lo demás, y no aparece en ningún lado el diezmo. Uno dice, ¿y entonces dónde está? No es prioridad. En el presupuesto de gastos el primer punto debería ser diezmo, ahí sí, arriendo, servicios, porque con esto le estoy diciendo, vea Señor, yo a usted lo temo, pero a veces tenemos entonces, no, si no me alcanza el diezmo, o sea, le tengo más miedo a la electrificadora, le tengo más miedo a Gasoriente, porque si no cancelo la factura, me van a cortar el servicio. Pero a Dios ese no hace nada. A veces lo vemos de esa manera. ¿Qué es mi diezmo?
Hay aquí algo interesante como un acróstico. Mi diezmo es más que una cantidad de dinero en efectivo, más que un billete, más que un cheque. Es mi inversión a favor de una sociedad mejor. El diezmo es mi ayuda a la juventud cristiana. El diezmo es mi expresión de fe en el futuro. Es mi demostración de buena voluntad. Es mi contribución para la educación cristiana. Es mi contribución para sanar y educar a otros por medio de la obra misionera. Es mi voto para que tengamos un mundo cristiano. Es mi diezmo una cosa santa, dedicada a Dios para servir a las personas. Por lo tanto, procuraré siempre el privilegio y la oportunidad de dar mis diezmos. El diezmo entonces es mi colaboración para rescatar almas perdidas y traerlas a Cristo nuestro Salvador. El diezmo entonces es la demostración de amor, de mi amor, primero hacia Dios, segundo mi amor hacia el pastor, a quien me está alimentando, al que me está pastoreando, al que está pendiente de mí. Y diríamos que entonces el diezmo es el espejo de mi corazón y es una manifestación de agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en mi vida y por todo lo que Dios hará entonces. A manera de conclusión de este tema, ¿para qué se diezma? ¿Cuál es la razón de ser del diezmo? Entonces encontramos que pedir perdón a Dios por el diezmo no dado, por esos meses que no pudimos hacerlo. La lista de deudas de mayor a menor. Aprender entonces el principio que vimos del diezmo de Deuteronomios es aprender a depender de Dios, aprender a respetar a Dios. Y ese respetar a Dios entonces implica que yo lo amo y entonces como yo lo amo le doy a Él lo que me pertenece. No estoy ofrendando, cuando damos el diezmo no es una ofrenda, simplemente le estoy devolviendo lo que le pertenece a Él, no es mío. Reconocer que Dios es el Señor de todo y también nos ayuda a crear una conciencia social, acercar el hombre a Dios. Para eso es el diezmo, eso es lo que Dios quiere, tener una intimidad con nosotros, y no solo con el diezmo, con las ofrendas. Dios no necesita nuestro dinero. Mucha gente dice, pero ¿para qué diezmo si Dios no necesita dinero? Pero Él lo que quiere es que nosotros tengamos un acercamiento a Dios, y también quiere estimularnos a la generosidad. El diezmo de cada año es para el sostenimiento de la obra, el de cada 3 años para sostener a las necesidades, los necesitados. Y también recuerde que a veces hay una mala maña, diríamos, de gente a veces que no lleva el diezmo, sino miremos qué necesidad hay en la iglesia. Entonces se necesitan unos ventiladores, se necesita aire, se necesitan unas luces, y entonces uso el diezmo y compro y traigo. Pastor, aquí está. No, lo tengo que dar. El pastor es el encargado de administrar ese diezmo que le pertenece a Dios. Y por último, quiero hablarles de un estudio que revela que los cristianos que diezman tienen sus finanzas más saludables que los que no lo hacen. El estudio indica que aquellos que diezmaban tenían las mejores puntuaciones en todos los indicadores. 80% de ellos no tenían facturas pendientes con sus tarjetas de crédito. El 74% no deben nada de sus carros, el 48% son dueños de sus propias casas y el 28% no tienen deudas, en comparación de los que no diezman. Un estudio realizado en Estados Unidos demuestra que los cristianos que dan el 10% de sus ganancias a organizaciones benéficas o religiosas tienen una vida financiera saludable que los que no diezman. El resultado entonces es bien evidente. El coordinador del estudio, Bray Clown, dijo que los cristianos estadounidenses necesitan volver a abrazar la generosidad como un valor espiritual. Y sencillamente entonces se estima que hay más de 10 millones de cristianos en Estados Unidos que diezman más
de 50 billones de dólares al año, según el reporte anual de el State on the Play. El informe abarca las respuestas de 4.413 diezmadores en 50 estados y una variedad de diferentes iglesias y de nivel de ingresos. Entonces, si lo quiere ver en términos de finanzas, si lo quiere ver en términos de bendición, si lo quiere ver desde el ámbito que lo quieras ver, Satanás es el que pone en la mente para que no cumplamos con este mandato, con este precepto, y a la final los más beneficiados somos nosotros, es nuestra familia y es la iglesia de Jesucristo. Y de esta manera permite que el reino de los cielos siga creciendo. Muchísimas gracias, muy amables, que Dios los bendiga.